Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo haríamos. No te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron:
no estaríamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y le dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está.
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no las rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso, y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por medio a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos celebrando esta sagrada liturgia en el primer día de este Triduo Pascual, de esta celebración anual que hacemos de la contemplación de un misterio que debemos profundizar para poder darle sentido en nuestra vida a una de las experiencias quizás más difíciles de digerir, de asumir en nuestra existencia, que es la experiencia del sufrimiento, del dolor, de la contrariedad, de la muerte. La clave fundamental para encontrar sentido a cada una de esas experiencias está en esta liturgia denominada de la Pasión del Señor, donde recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de celebrar la cena pascual con sus discípulos en aquella memorable noche, salió rumbo para el huerto del Getsemaní. Allí, en esa noche, en esa vigilia, alcanzó la conformidad con la voluntad de su Padre para llevar a cabo el cometido que el Padre le había encomendado al venir a este mundo. Ya se lo dijo en su momento Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo no perezca, sino que tenga vida eterna. Y ese propósito fundamental lo va a realizar el Señor como obra de salvación a través de este hecho desconcertante, a través de la pasión
que lo va a conducir de manera irremediable a la crucifixión y a la muerte. Eso es lo que vamos a meditar en el día de hoy. Y nos vamos a servir de lo que la palabra de Dios hoy nos ofrece a través de esta liturgia de la palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos iniciado esta liturgia con un gesto. El gesto de la postración del sacerdote al inicio de esta liturgia. ¿De acuerdo? Nos podemos preguntar por qué el sacerdote hace esto. ¿Por qué el sacerdote se postra? Porque la muerte de Cristo trae consigo una experiencia de desolación para nosotros como iglesia. Ya dijo el Señor en su momento en la palabra: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada. De tal forma que la iglesia hoy, al celebrar la muerte de Cristo, recuerda que sin Cristo, ¿qué somos nosotros? No somos nada. No es la primera vez que un sacerdote se postra en una celebración litúrgica. Ya lo ha hecho el día de su ordenación diaconal y el día de su ordenación sacerdotal. En esas postraciones, el sacerdote reconoce que no son sus fuerzas, que no es su capacidad la que le va a permitir llevar a cabo el cumplimiento de lo que Dios le encomienda, sino que esto solamente se entiende como fruto de la fuerza y de la gracia de Dios, que sostiene el cumplimiento de esa misión que el Señor le ha encomendado. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia de esa manera, desnudándose enteramente, porque en la iglesia normalmente en una celebración como la de hoy no hay ningún santo ni ninguna cruz, la iglesia está completamente desnuda. No sé si os dais cuenta que no hay nada, ¿no? No hay ninguna figura, porque sin Cristo, ¿qué hay? No hay nada. Sin que de algún modo Cristo se manifieste en nuestra vida, sería muy difícil que pudiéramos entender y comprender con hondura, con profundidad, cuál es el sentido de nuestra existencia. ¿Y eso a qué nos llevaría de manera indefectible? Pues nos llevaría al sinsentido, nos llevaría al sufrimiento, nos llevaría al vacío. Entonces, por eso es tan importante, ¿no?, que atendamos a lo que hoy esta liturgia nos quiere plantear, para que nos abramos, ¿no?, a esa pedagogía que el Señor nos revela a través de su Hijo Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos leído en la primera lectura el cuarto cántico del siervo de Yahvé, contenido en los capítulos 52 y 53 del libro de Isaías. Durante esta Semana Santa, el Domingo de Ramos, escuchamos el tercer cántico del siervo de Yahvé, y el lunes, el martes y el miércoles profundizamos en el sentido de estos cánticos, ¿no?, que en su momento están dispuestos para que comprendamos cómo en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, ya se hablaba de lo que estamos celebrando en el día de hoy. ¿Y qué es lo que estamos celebrando? La Pasión. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, el pueblo israelita alimentaba a través del contenido de las profecías que están presentes en el Antiguo Testamento la llegada de un Mesías, Rey y Salvador, si ellos esperaban en algún momento que Dios les alcanzara el favor y a través de su misericordia les devolviera el esplendor que habían perdido como consecuencia de su fragilidad y de su pecado, lo cierto es que los israelitas en tiempo de Jesús se habían hecho a la idea de que los tiempos mesiánicos iban a ir acompañados de la portentosidad y de la majestuosidad de la llegada, ¿no?, de un Mesías liberador, de un personaje importante que liberaría al pueblo de la opresión del pueblo invasor, que en ese momento eran los romanos, y que le devolvería, ¿no?, evidentemente al pueblo de Israel, ¿no?, su identidad de pueblo de la alianza, ¿no?, el pueblo de la propiedad del Señor. Por eso, hace más o menos una semana, en el Domingo de Ramos, recordábamos cómo fue aclamado el Señor cuando llegó a Jerusalén. ¿Lo recordáis? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, ¿no?, al Rey, ¿no? Lo proclamaron como Rey. Su entrada triunfal a Jerusalén le lleva a todos ellos a considerar que había llegado el momento en el que se iba a constituir ese reino. Y había un optimismo extraordinario. Lo que jamás se llegaron a imaginar los judíos de su tiempo es que la realización de este proyecto de salvación, que el reinado de Cristo se revistiera de sufrimiento, de dolor y de cruz.
qué desconcertante. Porque si de algún modo nosotros todos nos planteáramos el reinar ¿a dónde nos llevaría? A estar por encima, ¿no? ¿O no? Y es apetecible. Nos da la sensación, ¿no?, de si yo mando, si yo tengo autoridad, si yo tengo poder, se siente como algo apetecible. Pero el Hijo de Dios no quiso revestirse de ese poder, de esa suntuosidad, de esa vanidad, de esa soberbia. Quiso manifestar su reino a través de un signo desconcertante que es el signo de la cruz. Eso lo meditábamos el Domingo de Ramos, ¿no os acordáis? Leyendo estos cánticos del siervo de Yahvé. Pues bien, el Domingo de Ramos nosotros meditábamos en ese tercer cántico en el cual decíamos que el siervo escuchaba al Señor, que le daba la fuerza necesaria para no echarse para atrás ante los golpes, ante los ultrajes, ante los salivazos que recibía, porque había puesto su confianza en el Señor, pero no nos revelaba qué era exactamente lo que el Señor le había revelado. En este cuarto cántico del siervo queda de manifiesto cuál es la misión que el Señor le comienda. Y este cántico empieza de una manera bastante desconcertante. Mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Eso quiere decir que el siervo de Dios sería enaltecido, se pondría en alto para manifestar su reino. Y ahí ahora es donde viene el cómo va a llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea. Muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, no tenía aspecto humano. Ante él los reyes cerrarían la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Qué es algo inenarrable? Que no se puede contar. ¿Algo inaudito qué es? Que cuando nos lo dicen, que no. Imposible, ¿no? Algo que cuando lo escuchamos nos produce la sensación de no es cierto. Es algo inaudito. ¿Qué es lo que de algún modo se va manifestando en la figura de este siervo? El sufrimiento. Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza, sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, varón de dolores, acostumbrado a los sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Os hago una pregunta. Cuando en algún determinado momento nuestra vida se reviste de sufrimiento, de tribulación, de dolor, ¿cuál es la sensación que experimentamos nosotros? De oscuridad, de tiniebla, de sinsentido. De hecho, experimentamos una resistencia muy grande en nuestro corazón ante todas y cada una de esas experiencias. Pero el siervo escoge ese camino para triunfar y ser enaltecido por encima de todo para proclamar su reino. ¿Y por qué lo hace? Aquí continúa el texto diciéndonos que él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Siendo estimado leproso y herido de Dios y humillado, fue traspasado por nuestras rebeliones y triturado por nuestros crímenes. Eso quiere decir que ese sufrimiento tiene una connotación. Es un sufrimiento expiatorio. ¿Han escuchado la frase el chivo expiatorio? ¿Qué significa la frase el chivo expiatorio? Que uno tiene que pagar por todos. Lo hemos escuchado incluso en boca del sumo sacerdote en tiempos de Jesús. Siendo sumo sacerdote, y para que se cumpliera, ¿no?, lo que el Señor manifestaba a través de su Hijo Jesús, lo hemos escuchado en la Pasión, cuando nombra a Caifás, fue el que dijo, conviene que uno muera en lugar del pueblo. Eso es un sacrificio expiatorio. ¿Qué quiere decir? Que Él carga con la culpa de todos los demás. Y no estamos hablando no solamente de la culpa de los que en aquella época, ¿no?, pecaron,
Sino estamos hablando de la culpa de ¿quiénes? De todos los hombres, de todos los tiempos. Padre, si nosotros con nuestras culpas ya vamos como vamos, ¿no? Ya vamos aplastados. Pero Él soportó el sufrimiento en expiación por todos y cada uno de nuestros pecados. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus llagas, sus heridas, son las que nos han curado. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, pero el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Y lo hacía de manera voluntaria. Él mismo se humillaba. Nadie le quita la vida al siervo. El siervo la entrega. ¿Y la entrega por qué? Porque es obediente a la voluntad del Padre. Por eso es como una oveja llevada ante el esquilador. No reprochaba, no reclamaba, no se quejaba. ¿Qué hacía? Lo aceptaba voluntariamente. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Y aquí os quiero recordar algo que os decía ayer cuando os explicaba la institución del sacramento eucarístico. Cómo Jesús, cuando toma el cáliz de la bendición, en ese momento dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, haciendo referencia a este versículo del cántico del siervo de Yahvé. Mi siervo justificará a muchos. Fue contado entre los pecadores, Él tomó el pecado de muchos, y aun siendo justo, aun siendo de algún modo inocente, fue contado como un malhechor, porque se puso en nuestro lugar. Eso quiere decir que esa acción que realiza el siervo para llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad del Padre, que es instaurar su reino, es un acto de profunda condescendencia y de profundo amor para con nosotros. Porque alguien aquí podría decir: ¿tú entregarías la vida por alguien? Si llegara alguien aquí, ¿no?, y entrara por esa puerta, ¿no?, y dijera: venimos a acabar con los católicos, alguien diría: pues el cura, ¿no? ¿Me explico? Si al caso alguien en algún momento diría: no, yo como le tengo tanta estima al Padre, ¿no?, tanta, me voy a ofrecer por Él. Sueña con un mundo nuevo. ¿Quién se entregaría por ti? Alguien diría: bueno, Padre, una persona que te quiere mucho, lo dice la palabra de Dios, si al caso hay alguien que entregaría su vida por otro, ¿movido por qué? Por el amor, por la cercanía. Pero nosotros, ante la presencia del Hijo de Dios, somos enemigos. ¿Qué quiere decir? ¿Hemos alcanzado los méritos para que el Señor se entregue por nosotros? Si nosotros, como toda la humanidad a lo largo de la historia, no ha hecho otra cosa más que ser frágil y débil ante el amor del Señor, y sin embargo Él se entregó por nosotros, que somos, entre comillas, sus enemigos. Siendo justo, porque era cordero inocente y sin mancha, se entregó por los injustos. Acordaos de eso cuando digáis: ¡ay, qué injusticia me han hecho! Soy la víctima de la mayor... No, que Jesús es el único justo. ¿Me explico? Aquí todos los demás estamos revestidos de una gran fragilidad y de una gran flaqueza. Eso fue lo que hizo el siervo. Por eso podemos decir que este texto del libro de Isaías, escrito muy probablemente unos 6 siglos antes del acontecimiento de Cristo, ya era un anuncio preclaro de lo que iba a realizar el Hijo de Dios en la plenitud de los tiempos. Podríamos decir que este es el Evangelio de la pasión de Cristo en la antigua alianza. ¿Me entendéis? Es un anuncio de lo que iba a acontecer.
No sé si, y lo recordaremos cuando estemos en la resurrección, que cuando los discípulos de Emaús iban desmoralizados y tristes porque había muerto Jesús en la cruz, iban hacia la aldea de Emaús, pues Jesús aparece resucitado en medio de ellos. Y cuando le cuentan todo lo acontecido en Jerusalén, cómo lo habían ajusticiado, cómo había muerto en la cruz, en el que habían puesto la esperanza de la liberación del pueblo, ¿qué les dice Jesús? Qué necios y torpes sois para comprender las Sagradas Escrituras. ¿No sabíais que tenía que pasar de esa manera? ¿Que Él tenía que sufrir? Y empezó a explicarles todo lo que en las Sagradas Escrituras se decía acerca de eso. ¿Cuál texto creen que le leyó Jesús a los discípulos de Emaús? Para que recordaran, para que se dieran cuenta que ese era el camino que había escogido el Señor. Y ahora nos corresponde a nosotros descubrir a la luz, ¿no?, de este sacrificio expiatorio toda la conexión que tiene con la historia del pueblo de Israel, para que comprendiera el gesto que estaba haciendo el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Sacrificio expiatorio. Ayer hablamos ya de un sacrificio expiatorio. ¿De cuál? El sacrificio del Cordero en la Cena Pascual. Porque ese sacrificio había alcanzado, a través de la sangre puesta en las jambas, en el dintel de la puerta, había alcanzado la salvación de los primogénitos de Israel ante la 10ª plaga de Egipto. ¿Lo recordáis? Es un sacrificio de expiación. De la misma manera, el pueblo de Israel estaba mentalizado en lo que significaba un sacrificio de expiación, precisamente por la conciencia de su fragilidad y de su pecado. Cuando el pueblo de Israel se sentía pecador, cuando sabía que no había hecho lo que era conforme a la ley de Israel, el pueblo de Dios se acercaba al templo para allí expiar sus pecados. ¿Y qué se llevaban? Una víctima expiatoria. ¿Y qué hacían con esa víctima? Sacarle la sangre, padre. Era degollada esa víctima, y la sangre derramada era la forma como el pueblo en algún momento, a través de esa víctima, alcanzaba el favor y la misericordia de Dios. O sea que el pueblo de Israel está familiarizado con el concepto de sacrificio expiatorio. ¿De acuerdo? Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al santuario del templo. ¿Qué había en el santuario del templo? El Arca de la Alianza. Y allí renovaba la alianza haciendo un sacrificio. Cuando realizaba ese sacrificio, salía, y el pueblo de Dios que le esperaba rociaba la sangre del sacrificio, que era la forma como el pueblo renovaba, ¿no?, la alianza sellada con Dios, renovaba su fidelidad al Dios de la alianza, y de esa manera quedaba purificado. ¿De acuerdo? O sea, eso quiere decir que los sacrificios, que el derramamiento de sangre para la liberación de la opresión del pecado en el corazón de los israelitas, ya ellos lo tenían presente. Sabían lo que hacía el sumo sacerdote cuando realizaba este sacrificio en el templo. ¿De acuerdo? Lo sabían. ¿Y qué hizo Jesús? Toda esa pedagogía, todos esos elementos que hacen parte, ¿no?, de esta tradición israelita, ¿los asume en quién? En Él mismo. Es lo que hemos escuchado en la segunda lectura de una carta que es muy interesante del Nuevo Testamento, que es la carta a los Hebreos. Porque en esta carta a los Hebreos, el autor de esta carta quiere demostrar que todas las instituciones del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Y dice, el Señor es un sumo sacerdote perfecto, perfecto mediador entre Dios y los hombres. Y realizó un único y eterno sacrificio de expiación por nuestros pecados. ¿Cuál era la víctima? El mismo, que se ha ofrecido por nosotros. Y no en el santuario construido por manos de hombres, sino en el santuario construido por Dios. ¿Dónde realiza ese sacrificio? En la cruz. Él mismo se ofrece a sí mismo como mediador de esta alianza porque es Dios. Y como Dios se ofrece por cada uno de nosotros para devolvernos lo que nosotros habíamos perdido como consecuencia del pecado. Por eso dice la palabra de Dios en el día de hoy, sus heridas nos han curado,
sus llagas se han convertido para nosotros en signo de liberación y salvación, porque a caro precio hemos sido comprados. ¿Y Cristo cómo lleva a cabo esto? De una manera, como es el Hijo de Dios, pues yo aquí me entrego en la cruz, ya está. No, lo dice la carta a los Hebreos. No creáis que no era verdadero hombre, probado en todo como nosotros, menos en el pecado, porque todo lo hizo bien, pero las pruebas, tal cual las tenemos nosotros. Prueba de ello es Getsemaní, anoche cuando estábamos en la oración meditando este acontecimiento, cómo Jesús como hombre experimenta la angustia, la desesperación por tener que asumir una realidad que le supera, la pasión redentora. ¿De acuerdo? Es difícil esa realidad. Como hombre la tiene que asumir. Precisamente decíamos en el día de ayer las consecuencias que traía consigo la realidad del pecado, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Esto es clave fundamental en nuestra vida. Dice Juan Pablo II, en una carta que se llama Salvifici Doloris, sobre el sufrimiento redentor, dice que ningún ser humano está preparado para vivir el sufrimiento, el dolor y la muerte, porque no fuimos creados para eso. ¿Para qué fuimos creados por Dios? Fuimos creados para la felicidad, fuimos creados para la plenitud. Por eso todos lo sufrimos, indistintamente cuál sea nuestro conocimiento, nuestra condición. A todos nos quedan grandes estas experiencias, a todos, porque no hemos sido creados para ello. Si yo os dijera a todos vosotros, ¿queréis ser felices? ¿Qué me diríais? Todos buscamos la felicidad. ¿Hay alguien aquí que no busque la felicidad? Yo soy Olafo el amargao. Estarías un poco enfermo, ¿eh? Porque aquí todos anhelamos y buscamos plenitud y felicidad. Para eso hemos sido creados. Por eso cuando nos encontramos con la contingencia, con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, con la contrariedad, todos y cada uno de nosotros nos escandalizamos. ¿Como quiénes? Como los apóstoles, como los que seguían a Cristo en aquel momento, los que seguían al Rey, y cuando el reino se va configurando a la luz del sufrimiento y del dolor, ¿qué hicieron? A propósito, ¿qué hacemos cuando sufrimos? ¿Qué hacemos cuando experimentamos tribulación? ¿Acaso no sentimos como primera tentación el rechazo y el escape y la huida? ¿Somos diferentes de los apóstoles? Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, Cristo, con lágrimas y con súplicas, pidió a aquel que tenía el poder de liberarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. No sé si me entendéis, esto es importante. Eso quiere decir que para poder comprender esta lógica, para poder asociarnos a Cristo y encontrarle un sentido a la realidad del sufrimiento y de la tribulación, necesitamos de Dios. Ya sabemos que no nos va a salir de nosotros mismos. No, Padre, yo autogestiono, Padre. Que puedes autogestionarlo un ratito, que el sufrimiento va a estar ahí esperándote. No depende de ti, no depende de tu esfuerzo. Por más de que en algún momento intentemos plantearnos que tenemos el poder de autogestionar las circunstancias difíciles de nuestra vida, cuando llega la impotencia, cuando llega la incapacidad de poder hacer algo más de lo que hacemos, sufrimos. Todos. Por eso es importante en algún momento entender lo que hizo Jesús. Suplicó a aquel que tenía el poder de librarlo de la muerte. ¿Qué quiere decir? Le abrió a una esperanza nueva, a una vida nueva. Quiere decir que su sacrificio no va a caer en saco roto, sino que su sacrificio va a tener en su propia lógica, en su propia esencia, una fecundidad. ¿Cuál es la fecundidad que brota de ese sacrificio? La vida. A través del sacrificio de Cristo, ¿quién tiene vida? Pues yo. Cada uno de nosotros tiene vida por el sacrificio de Cristo. Entonces, ese acto de sacrificio y de entrega, ese sacrificio expiatorio, tiene un valor extraordinario que se puede leer en clave de amor. Como ya lo dijo el Señor en su momento, nadie tiene amor más grande que quien entrega la vida. Y todos sabemos aquí que si queremos amar,
si queremos de algún modo asumir verdaderamente lo que significa el amor de Dios, debemos estar dispuestos a entender que el amor nos purifica. Si alguien aquí todavía está pensando, cuando hablamos del amor, ¿no? Si alguien está pensando, el amor, un fin de semana en Palma de Mallorca, ¿no? Disfrutando con esas cosas que están muy ligadas a los sentimientos y a la experiencia amorosa del corazón, son cosas que pertenecen a la realidad del hombre. No quiero en ese aspecto, digamos, menospreciar los sentimientos, pero creo que si queremos amar como Cristo nos ha amado, porque es su mandamiento el que hemos escuchado en el día de ayer, creo que tenemos que superar ese estadio. Creo que tenemos que aprender en algún momento a reconocer que el amor va mucho más allá que los sentimientos, que el amor nos exige, porque cuando tú quieres amar, inevitablemente tienes que vivir un morir. ¿Y un morir a qué? A tu amor propio. Porque si tú quieres amar ajustando a que todos los demás tienen que satisfacer tus necesidades, eso no es amor, eso es utilitarismo. Estarías sirviéndote de los demás para satisfacer tus intereses. ¿Acaso el verdadero amor no significa lo contrario? Darte. Y en ese darte no tienes que salir precisamente de la mayor de las dificultades, del mayor de los obstáculos que tenemos, que es nuestro amor propio, nuestro orgullo. ¿O os lo tengo que contar? ¿Acaso no lo vivís? ¿Es fácil en algún momento amar entendiendo por amar, muriendo a ti mismo? Que no es fácil. Eso nos pule y nos purifica. ¿Me explico? Por esa razón hay que entender exactamente lo que Cristo asumió a través de esta pasión redentora. Asumió lo que nos era difícil, aquello que en algún momento nos generaba escándalo, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Lo hemos hoy contemplado en el ejercicio del Vía Crucis, todo lo que tuvo que vivir el Hijo de Dios, todo su sufrimiento. Es algo terrible, es algo que de alguna manera nos sobrecoge enormemente, que nos sensibiliza. Ojalá que no perdiéramos la capacidad de sensibilizarnos ante lo que es el ofrecimiento y la entrega y el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque ya sabemos cuál es la razón que lo movió a ponerse en ese trono. ¿Cuál fue la razón? Su amor, devolvernos la vida, porque nosotros ¿qué habíamos hecho? Habíamos pecado. ¿Recordáis la escena del libro de los Números, cuando los israelitas fueron mordidos por las serpientes y elevaron una serpiente de bronce para que los israelitas miraran la serpiente y se sanaran? ¿Lo recordáis? No me digáis que sí por hacerme la pelota. Sí, así. En esa escena, los israelitas, uno dice, hombre, qué fácil se los puso Dios, ¿no? Mirar una serpiente para que se sanaran de las mordidas después de haber murmurado contra Dios. No era fácil mirar la serpiente, porque los israelitas sabían perfectamente la simbología de la serpiente. La simbología de la serpiente representa el pecado. Lo que ellos habían hecho, lo tenían que reconocer. Y cuando uno reconoce su pecado, ¿uno qué hace? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien lo he hecho! No. ¿Cuál es la actitud que en algún momento se da cuando yo reconozco mi pecado? ¿Qué se produce en el corazón? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Contrición de corazón. Nos damos cuenta nos damos cuán profunda es la herida que está presente en nosotros por el exceso de amor que ha tenido Cristo a la hora de entregar su vida por nosotros. ¿No os dais cuenta de ese exceso de amor? ¿De esa entrega? Hoy os vamos a hacer esa invitación a mirar la cruz. A mirar la cruz. En teoría deberíamos besarla. El COVID nos lo impide. No tenemos contingencia en este momento para hacer el signo, que lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Se nos invita a besarla. Hoy la miraremos la cruz. Y en ese beso
¿cuál es la actitud que el Señor quiere despertar en nosotros? Contrición y arrepentimiento. Quiere recordarnos que hemos sido frágiles y débiles. Quiere recordarnos la tarea que llevamos haciendo a lo largo de toda esta Santa Cuaresma. Reconocer de aquello de lo que teníamos necesidad de ser purificados. Mirar a la cruz significa reconocer el amor de Dios, pero al mismo tiempo reconocer cuán grande es nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Y de esa manera entender que ese amor, ¿cómo es? Un amor extremo. Un amor que es capaz de asumir el sufrimiento y la entrega por nosotros. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Por esa razón, Cristo nos invita a nosotros, que también tenemos que aprender, ¿no?, a entender que en la vida se va a dar esta realidad, el sufrimiento, el dolor, la tribulación. Nos quiere invitar para que nosotros acojamos ese sentido y le imitemos. ¿Qué hizo Jesús con el sufrimiento, el dolor, con todo lo que tuvo que soportar? Lo ofreció. ¿Por quién lo ofreció? Por nosotros. Se ofreció como víctima en reparación por nuestros pecados. Si nosotros también tenemos que vivir nuestras propias luchas, nuestras propias tribulaciones, ¿a qué nos invita el Señor cuando vivimos esa misma experiencia? Nos invita a ofrecernos con Él, a que hagamos exactamente lo mismo. Si tú tienes un sufrimiento en este momento, creo que la gran mayoría de nosotros lo tenemos sufrimientos, luchas, dificultades, eso que nos lleva a vivir angustia, desesperación, tristeza, incluso depresión. Si tenemos esa experiencia en nuestro corazón, es síntoma de que en algún momento esa realidad nos está aplastando y necesitamos liberarnos de ello. Cristo quiso liberarte de ese peso. ¿De qué manera? Dándole un sentido al sufrimiento y al dolor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ofrecerte con Él. Tienes que ofrecerle tu vida y tu corazón. ¿Para qué? ¿Ofrecerlo para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué hizo Jesús con el sufrimiento? ¿Qué hizo? Expiar los pecados de la humanidad, entregarse por los pecadores. Cuando nosotros vivimos esa experiencia, ¿a qué nos invita el Señor? A hacer exactamente lo mismo, a ofrecernos. ¿Y a ofrecernos por quiénes? ¿Creéis vosotros que hay necesidad en este mundo de salvación? Muchas veces, os voy a poner un ejemplo, que el primero que se me ocurre, porque de hecho hace parte de esta liturgia, y os vais a dar cuenta. En algún momento todos podemos estar preocupados por nuestros gobernantes, ¿de acuerdo? Eso produce un enorme sufrimiento en nuestro corazón, que muchas veces se traduce en rabia, en desasosiego, en tristeza, ¿no?, por ver cómo de algún modo se rigen los destinos de los pueblos. ¿Qué sería lo fácil para nosotros? Juzgar, condenar y pensar erróneamente que lo podríamos hacer mejor. Si es que aquí todos lo haríamos mejor. Claro. Para lo que hacen, dice. Pero en el fondo, lo que el Señor nos invita a través de ese sufrimiento, a través de esa dificultad que se experimenta en nuestro corazón, es a ofrecernos precisamente en un acto de amor para pedir ¿qué? Para pedir su conversión, para que se conviertan, para que le abran su corazón a Cristo. Porque en el fondo la fuerza del cristianismo no es la fuerza del juicio, es la fuerza del amor, la fuerza de la entrega. Y si nosotros de algún modo sufrimos, tenemos la capacidad en algún momento, a través de ese sufrimiento, de ofrecernos por aquellos que tienen necesidad de la gracia y de la salvación de Dios. Es que hasta en nuestras propias familias tenemos esta necesidad. Eso es lo que Cristo quiso darle al sufrimiento, un valor redentor, un ofrecernos porque cuando nos ofrecemos hay un acto de amor. ¿Y qué le pasa a nuestro corazón? Nuestro corazón se dilata, se amplía, se hace generoso y dejamos de vivir algo que posiblemente nos puede pasar cuando no tenemos esta dimensión de ofrecimiento y de entrega, que al final el sufrimiento nos ensimisma y nos victimiza. Y eso hace que vayamos por el mundo experimentando pues evidentemente la sensación de que todo el mundo de algún modo nos tiene que consolar. Y eso normalmente no nos hace bien. ¿Me explico? Es importante vencer el victimismo,
vencer la conmiseración y ser conscientes que tenemos un potencial como cristianos. Por eso San Pablo dice, me alegro en mis padecimientos. ¿Por qué te alegras en tus padecimientos? Aquí quién se alegra. Claro, porque San Pablo, ¿qué dimensionaba? Que a través de ese sufrimiento, ¿no?, que él experimentaba, ¿qué hacía? Lo ofrecía para favorecer ¿qué? El crecimiento de la iglesia, de aquel que él en algún momento, ¿no?, en la que él sembró la semilla del evangelio. Por eso él se siente padre de esas iglesias, porque cómo los está engendrando, cómo les está dando vida, a través de su entrega, a través de su ofrecimiento. ¿Me explico? O si no, nos olvidamos de la vida, huimos del sufrimiento y ponemos reggaetón a todo volumen. ¿Qué es lo que podemos hacer, no? Si no lo afrontamos, si no miramos cara a cara esa realidad y le damos un sentido, al final, ¿no?, ese vacío, ese sufrimiento que se produce en nuestro corazón, buscará un refugio, buscará un consuelo, buscará un desahogo. ¿Y a dónde nos llevará esa realidad? A huir de lo que está frente a nosotros, huir de la cruz. Ya creo que os dije el domingo, o no sé, bueno, un día de estos, no sé si fue el día de los días santos, que el que huye de la cruz al final termina traicionando al Señor. La invitación que nos hace hoy es a transformar eso, a entregárselo al Señor y a pedir por todas las necesidades. Convierte ese sufrimiento en algo que se entrega. Y uno dice, pero padre, ¿y eso dónde está? ¿Cómo puede? Mira, fijaos que os voy a dar un ejemplo. Todos conocéis a los pastorcitos de Fátima, ¿no? A Lucía, a Francisco y a Jacinta. Unos niños que tenían en su momento 10, 8 y 7 años, ¿no? O sea, unos pequeñajos, ¿no? La Virgen en algún determinado momento les empieza a ayudar a entender el valor del sacrificio y de la entrega por los demás, hasta que en algún momento tienen la visión del infierno. Y ellos en ese momento dicen, no queremos que hayan almas que se vayan al infierno. ¿Qué les había enseñado la Virgen? ¿Qué hay que hacer para que las...? Pues haced continuamente sacrificios por esas almas. Y unos niños lo entendieron perfectamente y empezaron a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. ¿No lo decimos cuando rezamos el rosario? ¿No decimos eso? Son oraciones de Fátima, las que normalmente añadimos al rosario. Es expiación y entrega, es ofrecimiento. Eso es como los dolores de parto, ¿no? Cuando tienes dolores de parto, pues evidentemente es un sufrimiento. Pero ¿en qué estás pensando al vivir este sufrimiento? ¿En el sufrimiento en sí? Estás pensando en la vida que va a surgir, una vida nueva. Y eso te da esperanza, te da valor, te da fortaleza, lo asumes. Pues de la misma manera en el orden sobrenatural, el Señor quiere que seamos valientes, que seamos fuertes de corazón y que nos unamos con Él. Por eso nos ofrece su lógica, por eso nos ofrece la pasión como referencia. ¿De acuerdo? Porque esa pasión que hemos leído, el Padre no ha empezado a comentar la pasión. Hasta ahora va con las lecturas. No. Voy a tener misericordia y compasión. Os voy a ahorrar sufrimientos que podríais haber entregado al Señor en sacrificio y expiación por los pecados de la humanidad. Dice el Papa Pío XII, en una encíclica, Mystice Corporis, una encíclica que habla sobre la Iglesia, misterio tan profundo y tan poco meditado, que la salvación de los unos dependa de la oración y los sacrificios de los otros. Tenemos un potencial enorme a la hora de ofrecernos con el Señor por la salvación de la humanidad. No lo desconozcáis porque es una de las misiones más importantes que tiene la Iglesia y cada uno de los cristianos. Ofrecernos con Cristo. Y eso le va a dar a nuestro corazón un valor extraordinario. Nos va a llenar de amor. Y no lo digo solamente porque sea doctrina. Mira, hace unos años atrás, muchos años atrás, empezando, ¿no?, mi ministerio sacerdotal, alguna vez me pidieron que si podía ir a un hospital a acompañar a una persona que tenía una enfermedad terminal y que estaba ya en los últimos momentos de su vida, ¿no? ¿Me explico? Claro, uno como sacerdote, yo era un sacerdotín ahí,
recién salido del horno. Entonces tú en ese momento sientes, ¿no?, la imperiosa llamada, ¿no?, del auxilio divino a los que sufren, ¿no? Entonces te vas, ¿no? ¡Fua! ¿No? Allí, ¿no? Llego yo a ese lugar, a un hospital, entro a ese, era un hombre bastante cascao, creo que se dice aquí, me parece, ¿no? Cuando ya está bastante muy malito, muy enfermo y tal. Bueno, me presenté y le dije, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y me empezó a hablar de cómo él estaba viviendo su enfermedad terminal, de cómo él estaba viviendo su sufrimiento, de cómo se lo estaba entregando a Dios. Su cara estaba iluminada, os lo puedo decir con el corazón, ¿eh? Tenía una fuerza que el que salió llorando ahí fui yo. O sea, fui atrás, ¿cómo es que es el dicho? ¿Qué dice? Fui a por lana y salí trasquilado. Porque esa persona me hizo ver algo importantísimo en mi vida, que yo me quejaba por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Si estamos a esta hora, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Qué bochorno! Y este cura, qué pesado. Si es por la tarde, si es a las 6, ¡uf, qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío hace aquí! Y este enrollado. ¿Me explico? Pero por todo, nos quejamos, por todo. Y cuando yo vi a este hombre, cómo asumía realmente, me dio vergüenza de mí mismo, de ver cómo yo asumía muchas cosas en la vida desde esa perspectiva y que evidentemente nos enferma, porque nos hace ser personas completamente inconformes ante todo lo que hay a nuestro alrededor. Me hizo ver que nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de dimensionar claramente hasta dónde llega el alcance de nuestro ofrecimiento y de nuestra entrega. ¿Cuánta capacidad tenemos de amor? ¿Por qué? Porque nos estamos mirando continuamente el ombligo. ¿De acuerdo? Por eso toda la narración que hemos escuchado es un maravilloso ejemplo de cómo Cristo asumió toda esta realidad con ese valor, con esa entrega, con esa fidelidad a la voluntad de Dios, que nos ayuda, ¿no?, a encontrar el ejemplo necesario para poder seguir adelante en nuestro compromiso, ¿no?, de dar lo mejor de nosotros mismos, de encontrar el camino de nuestra realización plena en el amor. Y hay que afrontarlo desde la aceptación de la tribulación y del sufrimiento, desde el ofrecimiento y la entrega de nuestra vida al Señor. Hacedme caso, porque es lo que hoy nos revela esta liturgia. De la pasión no voy a comentar más allá, ya hemos comentado, ¿no?, en su momento que la pasión hay que ser leída, y yo creo que esa lectura de la pasión tiene una relevancia muy personal. Yo os invitaría a que leyerais la pasión de Cristo, que os va a hablar, que os va a decir, que os va a mostrar muchas cosas que son importantes. Yo me quiero quedar con dos detalles de todo lo que hemos escuchado en esta lectura de la pasión que se hace el Viernes Santo según el Evangelio de San Juan. Hay una primera advertencia que quiero hacer. San Juan es distinto de los sinópticos en la narración de la pasión, ¿de acuerdo? Los sinópticos sitúan la celebración de la pasión en el día previo al Sabbat judío, ¿de acuerdo? Y por esa razón, pues, al final a los malhechores que estaban, ¿no?, con Jesús les partieron las piernas porque era el Sabbat, entonces tenían que irse rápido, ¿no?, antes de la caída del sol, patatín, patatán, ¿no?, antes del Sabbat y después de la celebración de la Pascua, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esos son los sinópticos. Pero San Juan ubica la pasión el día de la Paresebe, que significa el día de la preparación, que es el día en el que se sacrifican los corderos que van a ser, ¿no?, comidos en la cena pascual. Parece contradictorio, ¿no?, porque en el fondo sabemos que la última cena fue previa al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ¿por qué Juan tiene la intención de poner el sacrificio de Cristo en este día? Para que lo identificáramos con ¿quién? Con los corderos, que eran sacrificados para que nosotros, por ese sacrificio, alcanzáramos la expiación de nuestros pecados. ¿Qué os parece San Juan? Un crack, un teólogo, puede ser que con muy poca precisión histórica, pero con la intención específica de que reconozcamos el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿De acuerdo? Y el segundo detalle, no voy a hablar de las palabras que el hermano Atanasio, con su grandielocuencia, nos va a comentar después
como las que escuchamos, ¿no? Que vamos a hacer ese sermón de las 7 palabras un poco más tarde, ¿de acuerdo? Que vamos a hablar de esas palabras que en el Evangelio de San Juan hay concretamente 2 que me parecen extraordinarias. Ese de mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre, que dice que de ese momento Juan la recibió en su casa. ¿De acuerdo? Es una palabra extraordinaria, ¿no es así, hermano Atanasio? ¡Hombre! Es una palabra... Bueno. Muy bien. Hemos recibido a María como madre. Muy bien. Esa otra palabra, tengo sed, ¿no? Que dice el Señor en la palabra, tiene sed de almas, tiene sed de nosotros, de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Bueno, yo os invito de corazón a que meditéis en las palabras de Cristo. Aquí lo vamos a hacer, pero meditad en las 7 palabras del Maestro. Me quiero quedar con el último detalle, ¿no? De esta celebración, de esta reflexión, y es con la conversación que tiene Pilatos con Jesús. ¿De acuerdo? Pilatos no es un hombre, vamos a decir, de entrada no es un hombre malvado, sería un hombre relativamente piadoso según la fe de los romanos que tenían sus creencias, ¿no? Que podríamos decir que estaban quizás más condicionadas por supersticiones, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Pero un hombre que más o menos, podríamos decir, buscaba un sentido, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, todo el diálogo alrededor de Pilatos surge fundamentalmente por algo, por una inquietud. ¿Eres rey? ¿Eres rey? ¿Qué dice Jesús? Sí, efectivamente, soy rey. Yo para eso he venido para reinar en el corazón de los hombres. Pero mi reino no es de este mundo. Si fuese de este mundo, hubiera mandado pues a gente que me hubiera salvado de esta circunstancia. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, Pilatos, ¿no? En algún momento, inquieto ante esta realidad, ante la conciencia de lo que significaba esta expresión de la realeza de Cristo, se pregunta fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo él, que tiene poder y autoridad, en algún determinado momento no puede ser algo por ese rey? Una autoridad que según Cristo le ha sido dada, porque el Señor lo que ha venido es a manifestar fundamentalmente la verdad. Y Pilato le hace una pregunta, quis veritas, ¿qué es la verdad? ¿Existe una verdad? ¿Existe una verdad sobre el hombre? Eso es prácticamente preguntarnos qué es lo que le da sentido a nuestra vida. ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida? ¿Qué le daba sentido a la vida de Pilatos? Si os lo preguntáis, ¿qué le daba sentido a la vida de Pilatos? Su afán de poder, su reconocimiento. De hecho, él termina por entregar a Jesús para no meterse en problemas con los judíos, porque significaba meterse en problemas con el emperador. O sea, lo hace por puro respeto humano, para salvaguardar, ¿no?, su necesidad de gobernar, de poder. Eso es lo que le mueve. ¿Y creen que eso le generaba satisfacción y plenitud? No. Y está frente a aquel que le puede ofrecer esa plenitud. Está frente a aquel que le puede en algún momento devolver eso que él ha perdido, ¿no? Esa necesidad de encontrar un fundamento para su felicidad plena. La tiene frente a sus ojos. ¿Quién es la verdad para nosotros? Jesús. Cristo es la verdad. Y Cristo, ¿no?, que es la verdad, nos mueve en algún momento a buscar el sentido de nuestra vida a través de una verdad fundamental. Y esa verdad fundamental nos lleva a considerar el amor como respuesta a nuestra búsqueda de sentido. Y no cualquier amor. ¿Qué tipo de amor? Un amor que se entrega, un amor que es oblativo, un amor que es capaz de sacrificarse, un amor que es capaz de entregarse para que haya vida, para que podamos de algún modo ser conscientes del alcance del reino que Dios quiso sembrar en este mundo a través del trono glorioso de la cruz. Por eso vamos a exaltar ese trono, por eso vamos a considerar este árbol como el árbol glorioso que al mirarle puede devolvernos, ¿no?, a nosotros al sentido al cual debemos dirigir nuestra existencia, porque ahí
está la verdad, ahí está la libertad, ahí está todo lo que necesita conocer nuestro corazón para realizarse. Además, porque de una manera gráfica, la pasión de Cristo nos ha dicho en el día de hoy, ¿no?, que Cristo, ¿no?, cuando murió fue atravesado por la lanza de Longinos, ¿no?, por el soldado, y que al punto se abrió su corazón y salió sangre y agua, que nos recuerda algo que es fundamental. Del costado de Cristo en la cruz brotó y nació la Iglesia. Nosotros y cada uno de nosotros somos engendrados a través de ese acto de amor. Hay que acogerlo y recibirlo con todo el corazón para que de esa manera podamos repetir ese gesto y hacerlo vida en nosotros. Así que se lo vamos a pedir al Señor con confianza para que cuando hagamos este gesto de lo que nos queda de esta liturgia, que nos quedan 2 partes, una oración universal donde veremos por quiénes se ofreció Jesús, o por quién se ofrece Jesús, ¿no?, en esta celebración. Se ofrece por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, por los laicos, ¿vale? Pues tú dirás, pues muy bien, que se ofrezca por nosotros como Iglesia, pero también se ofrece por los que creen en Cristo, pero no creen en la Iglesia. Se ofrece por los que creen en Dios, pero no creen en Cristo. Por los que no creen en Dios. Por los gobernantes, fíjate tú, que están metidos en el día de hoy. Por algo será. Y finalmente va a rezar especialmente y va a ofrecer su sacrificio por los atribulados, por los que sufren, por los que tienen, ¿no?, necesidad en su corazón. Porque, como lo dice el tercer cántico del siervo, ha sido llamado a dar al abatido una palabra de aliento y de fortaleza. ¿De acuerdo? Y por último, haremos la adoración de la cruz. Y la adoración de la cruz será, para nosotros, acercarnos y mirarla. Y cuando la miremos, 2 cosas quiero que hagáis. ¿De acuerdo? 2 cosas quiero que hagáis. Que cuando miréis al crucifijo recordéis que vuestros pecados lo han llevado a Él ahí. Y lo segundo, que le pidáis al Señor, ¿no?, que ese acto de amor, que ese acto supremo de amor ilumine vuestras vidas para que podáis hacer exactamente lo mismo, ofreceros y entregaros. Y ya sabéis que eso pasa indefectiblemente por la realidad del amor, vamos a decirlo de esta forma, de la mortificación de nuestra soberbia y de nuestro orgullo. O sea, tenemos que de algún modo asumir esa tarea y esa exigencia. Así que mucho ánimo, hermanos. Continuamos la celebración de la Eucaristía con esta plegaria y esta oración de los fieles por todos los que Cristo, ¿no?, por los que ofrece su sacrificio redentor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.